Hay personas que llevan más de 20 años abriendo cráneos humanos y no es ficción, es literalmente su trabajo. Cada semana, neurocirujanos colocan sus manos dentro del cerebro de personas que han recibido las peores noticias de sus vidas y hacen lo que casi nadie en el planeta sabe hacer, extraer tumores del tejido más complejo que existe sin destruir a la persona que hay adentro. Han operado a pacientes que se han despertado a la mitad de la cirugía porque necesitaban que les hablaran, que tocaran un instrumento, que recitaran poemas, todo mientras que cortan dentro de su cabeza. Han visto a las personas recuperarse de daños cerebrales que deberían haber sido fatales y también han sostenido de la mano a pacientes que no iban a sobrevivir. Y una de estas personas se ha tomado el tiempo de compartir lo que ha aprendido en la sala de operaciones y de la magia que ocurre en nuestros cerebros. Todo esto con la finalidad de entender ciertas preguntas que nos hacemos en la vida, cómo significa realmente pasarla bien, vivir bien y ser humano de la manera más plena posible. Por lo que el día de hoy les traigo Lecciones de vida de un cirujano del cerebro, escrito por el Dr. Rahul Jandial, que nos explica en mejor detalle los misterios y maravillas de nuestros cerebros. Empecemos explicando con el cerebro que no conoces. Así que iniciemos con los mayores malentendidos que tenemos sobre el cerebro humano, unos que perpetúan los libros de autoayuda, los gurús de productividad y buena parte de nuestra cultura popular. Las ideas son las siguientes, que el cerebro es como un músculo, que se entrena, que la inteligencia es fija o casi fija, y que después de cierta edad el declive es inevitable e imparable. Sin embargo, todo lo anterior es error. El cerebro no es un músculo, es algo mucho más dinámico, mucho más extraño y mucho más poderoso de lo que cualquier metáfora simple puede capturar. Es el único órgano del cuerpo que tiene la capacidad de reorganizarse a sí mismo, de crear nuevas conexiones, de redirigir funciones de una región dañada a otra sana, de literalmente reescribir su propio hardware en respuesta a la experiencia que ha tenido. Los neurocientíficos llaman esto la neuroplasticidad. Y aunque el término se ha popularizado hasta perder parte de su impacto, lo que significa en la práctica es algo fantástico. Tu cerebro no es el mismo cerebro que tenías hace 5 años, y tu cerebro dentro de 5 años puede ser radicalmente diferente del que tienes hoy, dependiendo de las decisiones que tomes sobre cómo usarlo. Un neurocirujano ilustra esto con uno de los casos más extraordinarios de su carrera. Una niña a la que se operó cuando tenía 6 años por una forma severa de epilepsia requería una hemisferectomía, la extirpación completa de la mitad del cerebro, literalmente la mitad, lo que debe haber dejado a esa niña con discapacidades permanentes y graves, produjo algo que los propios cirujanos encontraron difícil de creer. Con los años, la mitad restante del cerebro reorganizó sus conexiones y asumió funciones que normalmente requieren las dos mitades del cerebro. La niña aprendió a hablar con fluidez, aprendió a leer, fue a la universidad. El cerebro, puesto en una situación extrema, no se rindió, se reorganizó. Este caso no es solo una anécdota fascinante, es una demostración real de un principio que se aplica a todo lo que se sabe sobre el cerebro sano. La capacidad de adaptación, de aprendizaje y de transformación del cerebro superan dramáticamente lo que la mayoría de las personas creen posible. Y la consecuencia es que la mayoría de las personas están usando una fracción minúscula del potencial real de la mente que llevan consigo mismos, no por la falta de inteligencia, por la falta de comprensión de cómo funciona el instrumento que tienen entre sus manos. Ahora hablemos de las 3 cosas que obviamos y tienen un gran impacto en nuestros cerebros. Bueno, aquí no nos pondremos a detallar o a describir técnicas de optimización para biohackers o suplementos de moda que están en todas las farmacias para que mejores, sino de 3 comportamientos fundamentales que la neurociencia ha identificado como los pilares del cerebro que funciona bien, y que la mayoría de las personas trata con una negligencia que si le aplicaran a cualquier otro sistema de su vida les parecería absurda. El primero es el sueño, el cual muchos de nosotros lo pensamos más como un periodo de inactividad. Termina siendo el proceso más activo de mantenimiento que realiza el cerebro. Durante el sueño profundo, el sistema linfático, que es básicamente el sistema de limpieza del cerebro, se activa y elimina los desechos metabólicos que se acumulan durante las horas de vigilia, incluyendo proteínas asociadas con el Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo. Piénsalo como el turno de noche del servicio de limpieza de una ciudad. Durante el día la ciudad funciona y genera basura. De noche los camiones recogen todo. Si cancelas el turno de noche repentinamente, la basura se acumula y en el cerebro esa acumulación tiene consecuencias reales, medibles y a largo plazo. Aquí puedo mencionar el caso de un residente de neurocirugía brillante con años de formación excelente que cometió un error quirúrgico grave durante una guardia de 36 horas seguidas.
No era un error de conocimiento, era un error de un cerebro que llevaba día y medio sin limpiar su sistema. El sueño no es un lujo, es mantenimiento de emergencia que no puede posponerse indefinidamente sin ningún coste. El segundo pilar es el estrés crónico, y aquí hay que hacer una distinción con la precisión que merece. No todo el estrés es igual. El estrés agudo y corto, el que sientes antes de una presentación importante, el que te pone en alerta máxima en una situación desafiante, ese estrés es neurológicamente beneficioso, agudiza la atención, consolida la memoria, mejora el rendimiento bajo presión. Es el sistema de alarma del cerebro funcionando exactamente como debe funcionar. El estrés crónico, el que no se apaga, el que convive contigo durante semanas, meses y años, ese es un veneno neurológico. El cortisol elevado de forma sostenida daña literalmente el hipocampo, la región del cerebro más crítica para aprendizaje y la memoria. Se ha visto en escáneres la diferencia entre el cerebro de alguien con estrés crónico no gestionado y el de alguien que ha aprendido a regularlo. Lo que sorprende es que la diferencia llega a ser visible a simple vista. El tercer pilar es el movimiento físico, cuya relación con el cerebro es muchas veces la más infravalorada de toda la neurociencia moderna. Cuando haces ejercicio aeróbico, el cerebro libera una proteína llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que actúa literalmente como fertilizante para las neuronas, estimula el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, mejora la conectividad entre regiones cerebrales y genera un estado de receptividad al aprendizaje que ningún suplemento, ninguna aplicación y ninguna técnica de meditación puede replicar con la misma consistencia. Aquí te va un dato interesante. Varios estudios han comparado el rendimiento académico de estudiantes que hacen 20 minutos de ejercicio aeróbico moderado antes de una clase con los estudiantes que no lo hacen. El grupo que se ejercitó no solo rindió mejor en las pruebas inmediatas, sino que retuvo más información una semana después. El movimiento no prepara solo al cuerpo para aprender, prepara al cerebro para hacerlo. Ahora hablemos un poco de lo que pasa cuando no hacemos nada. Aquí vamos a ir nuevamente en contra de lo que la cultura de la productividad nos ha enseñado sobre cómo pensar mejor. Y esta dice la siguiente: elimina las distracciones, mantente en foco, llena cada minuto de trabajo intencionado, no te permites el lujo de no estar haciendo nada. Y según nuestros amigos neurocirujanos, es exactamente lo contrario de cómo el cerebro genera sus mejores ideas. Existe una red neuronal que los investigadores llaman red neuronal por defecto, o DMN por decirlas en inglés, que se activa precisamente cuando el cerebro no está enfocado en ninguna tarea concreta. Cuando dejas de que tu mente divague, cuando caminas sin destino, cuando te duchas, cuando miras por la ventana sin pensar en nada en particular, durante años los neurocientíficos asumieron que esta red era simplemente el cerebro en modo de espera, un fondo de ruido sin función significativa, y entonces empezaron a escanear en detalle y descubrieron algo asombroso del pensamiento creativo. La red neuronal por defecto no es pasiva. Por todo lo contrario, es extraordinariamente activa y las regiones que la componen son exactamente las mismas que se activan cuando el cerebro integra información de distintas fuentes, encuentra conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas y genera los saltos creativos que no pueden producirse de manera normal en el pensamiento lineal y deliberado. En otras palabras, tu cerebro resuelve los problemas más difíciles cuando no está intentando resolverlos activamente. Tú lo has hecho antes y no te has dado ni cuenta. Muchas veces al afrontar un problema muy difícil, llevas horas intentando encontrar una solución a algo y nada, y luego te vas a dormir. A la mañana siguiente, en los primeros minutos entre el sueño y la vigilia, la solución aparece, con una claridad que te resulta casi inexplicable. No es magia, es la red neuronal por defecto haciendo su trabajo durante toda la noche, conectando piezas que el pensamiento consciente no había logrado ensamblar. Esto tiene implicaciones enormes y muy prácticas. Significa que los periodos de aparentar no hacer nada no son tiempo perdido, son tiempo de procesamiento. Significa que la persona que se toma un paseo de 20 minutos a media tarde no está siendo menos productiva que la que se queda mirando la pantalla toda la noche. En muchos casos está siendo más productiva porque está permitiendo que la parte del cerebro que resuelve los problemas difíciles haga su trabajo sin interferencia. Esto también significa que saturar el cerebro de estimulación constante, notificaciones, podcasts, pantallas, contenido, sin dejarle nunca el espacio de no hacer nada, no es eficiencia, es una forma de ahogar el pensamiento más valioso que podrías tener. Ahora hablemos de un nuevo punto y lo que pasa cuando pasamos por momentos riesgosos en la vida. Hay una parte del libro que va más allá de la neurociencia y entra a un territorio en la que solo los profesionales que están lidiando continuamente con la vida y la muerte lo saben muy bien. En este punto hay lecciones que ningún estudio, ningún escáner, ningún paper científico puede capturar completamente.
La primera lección es sobre el miedo. Hay que introducir a nuestro compañero la amígdala. La región del cerebro que procesa el miedo es uno de los sistemas más rápidos y más poderosos de toda la arquitectura neuronal. Está diseñada para protegerte. Pero en el mundo moderno, donde las amenazas físicas inmediatas son muy raras, ese mismo sistema se activa ante amenazas percibidas, el juicio de los demás, el fracaso profesional, la incertidumbre del futuro, con la misma intensidad con que se activaría ante un depredador real. Y el resultado es que muchas personas viven con el sistema de alarma encendido de forma crónica ante peligros que no van a hacerles daño, lo que drena la energía cognitiva, contrae la creatividad y produce decisiones más conservadoras y menos auténticas de las que esa persona podría tomar con el sistema totalmente calmado. Una de las transformaciones más consistentes que se observan en los pacientes después de sufrir una operación cerebral muy riesgosa es la reducción dramática del miedo a cosas que antes les parecían amenazas enormes, no porque el cerebro haya cambiado estructuralmente en ese sentido, sino por el contraste con una amenaza real. Recalibra el sistema de evaluación de riesgos de manera profunda y duradera. De repente, la opinión del jefe, el fracaso de un proyecto, el qué dirán, deja de activar las mismas alarmas que activaban antes, y bajo esta nueva perspectiva, muchos pacientes toman las decisiones más valientes y más auténticas de sus vidas. La segunda lección, y esta es quizás una de las más interesantes de todo el libro, tiene que ver con la conexión humana. El autor es categórico en esto, respaldado por una cantidad de evidencia abrumadora que resulta difícil de ignorar. La calidad de tus relaciones es el predictor más poderoso de la salud cerebral a largo plazo que existe. Más que la dieta, más que el ejercicio, más que cualquier suplemento o protocolo de biohacking, las personas con relaciones profundas, recíprocas y de confianza tienen cerebros que envejecen más lento, que muestran menor deterioro cognitivo y que se recuperan mejor a través de los años. Y la razón neurológica es fascinante. Las interacciones sociales complejas, las que implican empatía, negociación emocional, comprensión del otro, son de las tareas más exigentes que puede realizar el cerebro. Una conversación profunda con alguien que te importa activa más regiones cerebrales simultáneamente que cualquier otra actividad cognitiva. No es casualidad que el aislamiento social sea uno de los factores de riesgo más documentados para el deterioro cognitivo y la demencia. El cerebro fue diseñado en su estructura más profunda para la conexión, y cuando se la negamos, empieza a degradarse de maneras que ninguna aplicación de entrenamiento cerebral puede compensar. Y así llegamos a la lección final del libro. Nuestro amigo neurocirujano trata de resumir todo su conocimiento en la siguiente idea, y dice que después de operar a miles de personas, después de ver cerebros de todas las edades, de todas las culturas y de todas las condiciones de vida posible, ha llegado a una conclusión, que la ciencia puede respaldar y explica mucho de nuestra naturaleza humana. El cerebro no es solo el órgano que piensa, es el órgano que siente, que recuerda, que sueña, que se conecta, que crea significado y que en última instancia es la sede de todo lo que somos. No hay una línea clara entre el cerebro que funciona bien y la persona que vive bien. Son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Y las decisiones que tomamos sobre cómo tratar este órgano, cómo dormimos, cómo gestionamos el estrés, cómo nos movemos, con quién nos conectamos y cuánto espacio le damos, no son decisiones de salud estrechamente dichas, son decisiones de qué tipo de personas queremos ser y qué tipo de vida queremos tener la capacidad de poder experimentar. Lo interesante es que a pesar de que los cirujanos han tratado con muchos cerebros, estos no dejan de ser un misterio, que lo que sabemos sobre él es apenas el comienzo de lo que hay por saber, y que en ese misterio reside algo que merece mucho respeto y un cuidado que la mayoría de nosotros no le estamos dando. Tienes en este momento, en tu cabeza, el objeto más complejo del universo conocido. No es un smartphone, no es un ordenador cuántico, es tu cerebro con sus 86.000 millones de neuronas y sus 100 billones de conexiones, capaces de aprender, de adaptarse, de crear, de soñar y de reinventarse a cualquier edad si se dan las condiciones adecuadas. La pregunta no es si tienes lo suficiente, la pregunta es si le estás dando a este instrumento lo que necesita para darte lo mejor de sí mismo. Así que duerme mejor, muévete más, deja el espacio de silencio, cuida a las personas que quieres y trata a tu cerebro no como una herramienta que explotar, sino como el ser vivo más extraordinario que jamás tendrás bajo tu cuidado, porque así lo es. Si te ha gustado este video, te invito a que veas las 5 ideas principales de Duerma Mejor, un libro que explica en mucho más detalles el funcionamiento del sueño y cómo mejorarlo. Y si has llegado a esta parte del video, no me queda más que agradecerte mucho por brindarme tu tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal, que me ayudaría mucho. Si tienes algún consejo de cómo mejorar, lo puedes dejar en los comentarios. Sin más que decirte, muchas gracias y hasta el próximo video.